Hola, mi nombre es Javier Velázquez, yo soy diseñador de juegos y diseñador también de sistemas gamificados, que es algo muy similar. Me dedico a esto hace ya 10 años. Un diseñador de juegos de mesa, video, de escape rooms, cualquier tipo de juegos, lo que hacemos fundamentalmente es crear reglas y que esas reglas, cuando la gente interactúe con ellas, sean enganchadoras, sean tensionantes, que creen historias, armen competencia, pero fundamentalmente lo más importante detrás de nuestra labor es saber construir las reglas para que el juego sea justo, sea balanceado, sea entretenido. Pero eso es como el punto central de lo que hacemos. Yo llevaba diseñando juegos por gusto, para uso personal. Con mis amigos jugábamos cosas que yo diseñaba, especialmente juegos de rol, pero siempre había sido un hobby. Hace 11 años empecé a pensar que de pronto esto podría ser una profesión. Digamos, existe la profesión de diseñador de juegos de mesa, pero no normalmente en Colombia. Entonces lo que hice fue intentar diseñar un juego de cartas, empecé por ahí, para ver efectivamente qué sucedía. Lo llevé a Sofa, a mirar a ver cómo la gente lo recibía, y lo mandé a reseñadores afuera de Colombia, donde el hobby del juego de mesa estaba un poco más desarrollado todavía, en ese momento mucho más, y efectivamente el juego le gustó, a un reseñador muy importante le gustó, empezaron a pedirme juegos fuera de Colombia. Digamos que en Colombia el proceso ha sido mucho más lento, pero también hemos tenido como apoyo y gente que nos ha empezado a comprar los juegos. Pero todo arrancó porque decidí intentar diseñar un juego, intenté producirlo, que era lo más difícil, porque eso pues evidentemente implica una inversión. Afortunadamente lo recibieron bien y eso me animó a continuar con esto. Pues los últimos 10 años he estado dedicado básicamente a eso. Es la relación que hay entre las reglas, el sistema y el ser humano. Los juegos en general tienen algo maravilloso, y es que es un sistema de diseño donde hay una interacción fuerte entre lo que está pasando en las reglas y la forma en que los seres humanos jugamos con esas reglas. Entonces, dependiendo del tipo de juego, uno puede crear con reglas, puede crear momentos muy tensos. Puede hacer juegos de terror donde la gente esté muerta del susto y no sabe si lanzar los dados o abrir la puerta, o al mismo tiempo uno puede hacer juegos totalmente ligeros, de rapidez, donde la gente está lanzando las manos a coger lo primero que encuentra. Y esa relación que hay entre las reglas que yo construyo y la forma en que la gente vive el juego, en ser capaz de armar un juego inmersivo con solo cartón y dados, ¿no? Lo que pasa con un juego de rol, juegos totalmente inmersivos, sencillamente con unas mecánicas muy sencillas. Pero esa relación de lo que uno logra desde un manual de reglas bien hecho y la interacción con seres humanos que tratan de jugar con esas reglas para imaginarse mundos o competir, eso es para mí lo más emocionante que hay del proceso de diseñar juegos. Desafortunadamente aún no hay profesión de diseño de juegos, hay academias, hay cursos, hay diplomados, hasta hay diplomados, pero todavía no hay una profesión. Pero si uno lo pensara como una profesión, ¿qué sería lo más difícil del diseño de juegos? Hay dos cosas fundamentales que para mí son importantes, que hay que lograr sortear como sea. La primera, para diseñar juegos hay que saber de muchas cosas. Es una disciplina que toma un poquito de economía, toma un poquito de psicología, toma un poquito de semiótica, de sistémica, de narrativa. No va cogiendo de muchos lugares para poder construir un sistema que efectivamente enganche como uno quiere. Y eso es difícil porque muchas veces uno trata como de concentrarse en una sola disciplina, en una sola cosa. El diseñador de juegos está aprendiendo de todo. Donde pueda aprender algo que le pueda servir para pensar en un juego, ahí puede haber una inspiración, puede estar en aprender cómo funciona una torre de control en un aeropuerto. Algo que de pronto uno no pensaba querer saber, y de pronto de ahí surge una idea de juego buenísima. La segunda dificultad es que si uno quiere ser diseñador de juegos de video, es un mercado muy competido. No es fácil, entre todos los juegos que hay, lograr hacer que el juego de uno lo conozca mucha gente. Y es un negocio que depende de que mucha gente lo conozca a uno. Si son juegos de mesa, el mercado todavía es chiquito. Es menos chiquito en Europa, es menos chiquito en Estados Unidos, es menos chiquito, por ejemplo, en Chile o en México, pero sigue siendo chiquito. Y eso quiere decir que el esfuerzo que hay que hacer para que la gente conozca el juego que uno está diseñando, todo el proceso editorial que hay detrás de esto,
es complejo. Yo estudié literatura. Hice una maestría en literatura, iba a llevar una vida académica. El mundo da muchas vueltas, da muchos giros. No me he alejado de la literatura en el sentido de que precisamente el aspecto narrativo de los juegos es muy importante. Uno quiere que su juego tenga una buena historia y uno quiere entender cómo funcionan esas historias en los juegos. Y estudiar literatura significaba mucho analizar libros, cómo despiezarlos, encontrar cómo funcionan las partes del libro. Y finalmente es mucho lo que hago con los juegos. Yo no juego como juega un jugador normal. El jugador normal juega a divertirse. Yo juego pensando en cómo funciona esto, por qué funciona, qué le puedo sacar, qué mecánica me sirve en otro juego que estoy diseñando. El proceso de jugar el juego es diferente, es más analítico, es más... Me gusta entender por qué al lanzar los dados de esta manera la gente se emociona, pero de esta otra manera se frustra, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la literatura me dio un impulso en unas direcciones, pero lo demás lo he aprendido investigando, aprendiendo, buscando los libros, buscando canales de YouTube. Entonces, la carrera es el inicio, pero no es el final. De ahí el recorrido es largo e implica mucha curiosidad. Nuevamente, es una carrera de ser muy curioso. La primera habilidad es la habilidad de jugar muchos juegos sin enamorarse de ninguno. Eso es importantísimo. Si les preguntan, ¿tienes un juego favorito? Y dicen, sí, es el juego que siempre juego. Hay que quitarse esa noción de la cabeza, porque si uno está muy enamorado de un juego, todos sus juegos van a parecer a ese. Entonces uno necesita todo lo contrario, probar muchos juegos, jugar muchos juegos una vez, en vez de jugar un juego muchas veces. Claro, algunos juegos, si uno los quiere desentrañar más, los juega más veces, pero en general es tener la capacidad de pensar en una biblioteca grande de referentes, de muchas cosas, conocer muchos juegos y jugarlos así, a pesar de que pronto ese género no me guste. Hay que jugarlos porque ahí puedo descubrir algo que le gusta a alguien más. Entonces, eso en primer lugar. Y el segundo proceso es ser capaz de recibir retroalimentación. Los diseñadores de juegos, cuando intentamos algo y ponemos un juego, un prototipo sobre la mesa, lo más probable es que el primer prototipo le van a dar duro. Nos van a decir, no me gustó, no estuvo chévere, aquí se me bloqueó el juego, ¿sí? Con la experiencia cada vez pasa menos. En la medida que uno va aprendiendo más del proceso, cada vez le dan a uno menos duro porque uno ya entiende qué es lo que funciona y qué no. Entonces, cada vez las pruebas son más amigables. Pero es muy común que diseñar un juego de mesa significa recibir mucha retroalimentación, a veces retroalimentación negativa. Y hay que saber leerla, hay que saber no dejarse frustrar por ella, hay que saber no ser defensivo, es que este es mi juego y así debe funcionar. ¿Sí? Saber leer lo que los otros le dicen a uno para saber qué mejorar y qué de lo que le dicen a uno no lo quiere cambiar y está bien, porque no todo juego tiene que ser perfecto. Saber efectivamente mi visión del juego versus aquellas cosas que puedo recibir de las personas que lo juegan, eso se vuelve muy importante. Hay que saber desprenderse del juego para poder hacerlo mejor. Esa parte probablemente es de las cosas más difíciles de aprender en el proceso de volverse diseñador de juegos. Y si quieren dedicarse a hacer esto, empiecen desde jóvenes, empiecen a buscar juegos en todas partes. Hay comunidades de juegos donde ustedes pueden ir, conocer juegos sin tener que gastar casi que un peso, evidentemente. Hay que ir hasta la comunidad, hay que ir el transporte, etc. Pero vayan buscando grupos de juegos donde puedan ir a conocer cosas nuevas. No se encarreten con un tipo de juego. ¿Sí? Nuevamente, que juegos de rol, uy, no, pero eso es para... A mí no me gustan los juegos. Pruébenlos. Así después digan, no me gustó, pruébenlos, entiéndanlos. A un escape room, un cuarto escape, pruébenlo. Un juego de murder mystery, un juego de misterio de asesinato, pruébenlo. Evidentemente, videojuegos, pero videojuegos no se queden, entonces es que me gustan los shooters. No, jueguen otros, jueguen juegos de aventura, juegos de narrativa, juegos de manejo de recursos, jueguen Age of Empires y al mismo tiempo al otro lado están jugando Final Fantasy, están jugando diferentes cosas. Entonces, si quieren irse preparando para eso, lo primero es busquen los canales para poder probar esos juegos sin necesidad de quebrarse, evidentemente, pero encuentren entre amigos, entre gente que le guste, siempre hay alguien que tiene el juego que quieren probar. Busquen cómo exponerse a muchos juegos diferentes.